Bienvenidos. En este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra API REST. Ahora vamos a comenzar a dividir nuestra aplicación en capas. Bien, en primer lugar yo creé una copia del código con el que veníamos trabajando, es decir, un nuevo proyecto para que puedan ver después las diferencias entre el original y este, pero tiene el mismo contenido del video anterior. Bien. En primer lugar, nosotros en nuestro app.ts tenemos eh, en un solo lugar está nuestra lista de caracteres, de characters, y los métodos que permiten accederlos, buscarlos con find, eliminarlos con splice, find index para recuperarlos, tanto para obtener solo uno como para obtener muchos. También tenemos la lógica de cómo funciona el buscar, eliminar, y también tenemos la sanitización del código y las rutas a las que respondemos. Todo esto hace que nuestro código se vuelva largo, difícil de mantener y rompa el principio de single responsibility, que apunta a que una clase, un archivo, tenga una sola responsabilidad. Y lo mismo con los métodos. Cada método debe tener una única responsabilidad. Nosotros vamos a empezar la división en capas, donde vamos a basarnos un poco en la idea del MVC, con algunas pequeñas modificaciones para hacer un poco más robusta nuestra implementación. Y también vamos a combinarlo con lo que se conoce como vertical slicing, que es la división de nuestra aplicación en, por así decirlo, módulos o componentes que se encarguen de una parte de nuestra aplicación. En este caso, esto es el CRUD de characters. Entonces, lo primero que voy a hacer en nuestro código fuente es crear un directorio que sea character y voy a mover nuestra definición de la clase junto con nuestras pruebas de REST, las vamos a mover a esta carpeta. Bien, algo importante a tener en cuenta, como ven acá se abrió app.ts y quedó sin guardar. Eso se da a este import. Automáticamente Codium detectó que fue modificado y en las settings yo le pido que automáticamente ajuste esto. Por lo tanto, el, abre los archivos donde se esté importando esta clase o estas funciones y me va a dejar sin guardar para que yo decida si quiero guardarlo o no con la nueva ubicación. Una vez que hicimos esto, bueno, vamos a empezar a crear los componentes de cada una de las capas que tiene este pequeño módulo de character. En primer lugar, tenemos character repository. Donde vamos a definirlo de esta forma. También vamos a tener nuestro controlador. Y
vamos a tener un archivo independiente donde vamos a ubicar las rutas. Bien. Y nuestro archivo donde teníamos la definición de la clase, le vamos a agregar el término entity para saber que nos referimos al em, eh, componente donde se define la estructura de nuestra clase lógica. ¿Sí? Bien, entonces tenemos nuestra clase entity y nuestra clase. Ahora vamos a empezar a construir el repository. Pero antes de hacer eso, vamos a crear también un directorio shared. La diferencia entre shared generalmente y otras carpetas como base, core, em, es que shared es algo que que se puede reutilizar en las distintas partes de la aplicación. Mientras que generalmente carpetas como base eh, se refieren más a el uso de elementos obligatorios, es decir, que todos deben implementarlo. Por ahora nosotros vamos a trabajar con algunos elementos compartidos, sin hacer mucha distinción si es de forma obligatoria o no. En este caso lo que voy a crear aquí es el archivo repository.10, donde el repository en general hace referencia al acceso hacia la base de datos. El repository en general em, tiene que ver con el, el acceso a la base de datos, pero nosotros normalmente cuando realizamos un desarrollo vamos a utilizar en la mayoría de los casos en una aplicación como estas un ORM para acceder a la base de datos. La mayoría de los ORMs modernos implementan uno de dos patrones, el patrón Active Record o el patrón Data Mapper. Nosotros vamos a orientarnos hacia el patrón Data Mapper, que después vamos a utilizar con los ORMs, ya que es más robusto, em, es más fácilmente escalable y más sencillo de modificar y tiene la ventaja de separar los conceptos de entidad de negocio y acceso a la base de datos en dos componentes diferentes. En este caso, dos clases. Sin embargo, para poder hacerlo genérico, la mayoría de los ORM ofrecen una interfaz o una clase generic, basada en generics, de los repositorios. Nosotros en particular vamos a em, declarar aquí una interfaz repository y vamos a definir un tipo para esta interfaz. Em, Vamos a usar mayúsculas. Bien. Esta interfaz me va a permitir a mí que todos mis repositorios implementen estos elementos y que yo no tenga una implementación que em, se aleje del estándar que yo quiero de los métodos y las opciones que brinde un repositorio. Bien, vamos a incluir un método final. Esto me indica que final devuelve un array del tipo para el cual yo definí este repositorio o undefined. Podría haber utilizado void, es también aceptado y recién en las versiones, en las últimas versiones de eh, TypeScript se recomienda el uso de undefined para el return, ya que no es necesario hacer un return explícito para devolver undefined. Eh, bien,
Normalmente los repository no devuelven el array de elementos directamente, sino que por lo general tenemos algo como esto. O simplemente el elemento original sin la opción de undefined. Pero esta opción la vamos a utilizar cuando accedamos a la base de datos. Por ahora vamos a dejar de lado las promesas para hacer que nuestro código sea muy simple y fácil de entender. Vamos a estar accediendo a datos en memoria. Una vez que nosotros tengamos más en claro la estructura de capas, vamos a migrar nuestro acceso a datos de datos en memoria a datos en la base de datos y entonces vamos a modificar de un método que devuelve un array a un método que devuelve una promesa, porque vamos a tener que hacer código asincrónico, ya que el acceso a la base de datos, al ser lento, no deberíamos hacerlo sincrónico y bloqueante, sino asincrónico. Em, Bien, find one. Este es el tipo de retorno que vamos a tener en el find one, pero el find one va a recibir un parámetro. En este caso, yo voy a indicar que va a recibir un objeto que voy a llamar item. Y en la definición del tipo de item voy a decir que tiene un ID que es string. Podría acá eh, puede definir el mismo tipo de la UID que usamos en character entity. Sin embargo, como esto después lo vamos a mirar a acceso a una base de datos, vamos a modificar nuestros IDs según vaya pasando la implementación que queremos y este ID es probable que se modifique según la especificación del repository que estemos usando. Ah, vamos a recibir un elemento de este tipo y en este caso particular vamos a devolver también el, el elemento. En caso de que no pudiéramos agregarlo, devolveríamos un undefined. ¿Esto por qué es? Porque en realidad, cuando estamos usando un acceso a base de datos, recién al guardarlo en la base de datos vamos a obtener un object ID eh, que va a pertenecer al objeto y deberíamos devolverlo para poder utilizarlo. Lo mismo vamos a hacer con el update y el delete. En este caso, em, este caso en particular podríamos devolver no el elemento borrado, si no es necesario, pero a veces puede ser conveniente devolver el elemento que ha sido borrado. En el caso particular de tanto delete como el find one, voy a recibir solo un elemento donde exijo que se envíe el ID. Esto es muy importante porque esto es una flexibilidad que nos permite JavaScript y TypeScript, que es que yo defina que el elemento que recibo debe poseer un ID y no restrinjo el resto de los elementos que se deben pasar. Eso significa que yo puedo pasar simplemente un objeto con ID o puedo pasar un character entero con todos sus atributos o puedo pasar un objeto character que solo tenga el ID.
Lo importante es que debe tener ID y debe ser un objeto. El que sea un objeto es muy importante en estos casos, casi que, digamos, es fundamental porque nos asegura a nosotros que el día de mañana sea más fácil mantener y modificar si nosotros queremos agregar parámetros adicionales. Bien, habiendo creado la interfaz repository, vamos a crear nuestra clase character repository que implementa nuestra interfaz. Vemos que está ubicado en la carpeta o el directorio adecuado. Se agrega automáticamente nuestro import y tenemos ahora ya para empezar a construir nuestro repositorio. Bien, como ven, me está pidiendo que implemente, em, primero me está pidiendo que indique de qué tipo es decir que es de tipo character, va a agregar el import automáticamente y ahora me va a indicar que me está faltando implementar find all, find one, and update y delete. Bien, voy a continuar en un siguiente video, así no alargamos tanto mm, este, y continuaremos con la construcción de nuestro repository en breve.